La agenda, una pequeña introducción, N-1 problema, plataforma de gobierno, puntos críticos y preguntas, si da tiempo. Un poco sobre la introducción, podemos observar aquí 5 instituciones que representan distintos temas de la esfera social de cualquier agencia de gobierno o de cualquier país, como puede ser el tema de economía, vivienda, seguridad, educación, salud, ambiente y otros que aquí nos representan. Esa es la visión integral de lo que pudiera ser el concepto de nación. Todas estas esferas representadas por instituciones durante estos últimos años han venido automatizándose, es decir, han incrementado su infraestructura tecnológica, han crecido en software, han crecido en conocimiento, en funciones, en responsabilidades. Sin embargo, nos encontramos también con problemas, información incoherente, desordenada, duplicada o poco integrada. Lo que hemos logrado son islas tecnológicas, o sea, instituciones que se han convertido en islas, tomando en cuenta que estas instituciones se deben hacia el ciudadano y que su función de ser es prestar servicios, evitar que el ciudadano cuando llegan a ella no tenga que consumir tiempo en replicar trámites, en tener que esperar y hacer grandes colas y esperar por resultados de estos trámites e incluso costo para poder interactuar con las instituciones. ¿Cuál es la visión integral? La visión integral es que debemos tener una sociedad en línea donde se acuña el tema de lo que es el concepto de gobierno electrónico. Es decir, lograr la interacción entre las instituciones, entre las agencias de gobierno y el ciudadano. Pero nos encontramos con un problema. Ese problema es lo que decía el licenciado Sosa a un inicio, es que queremos realmente que el ciudadano no tenga que hacer largas colas. No queremos tampoco automatizar la burocracia, que no hacer largas colas para hacer un trámite, coloquemos una máquina y consideremos que de esta forma lo hemos resuelto. O simplemente tener una taquilla virtual única donde podemos demostrar la eficiencia y la transparencia aperturando los sistemas hacia el ciudadano. Si nos damos cuenta, el tema no es las infraestructuras internas, sino la integración entre ellas. ¿Por qué? Porque un trámite no se reduce solo a la relación con una institución, sino a la interrelación que existe entre instituciones, donde el trámite tiene sus distintas etapas y ciclo de vida en cada una de ellas. Ahora, tomando la idea, ¿cómo sería esa relación? Tendría que generar parejas de islas entre una institución A y una institución B. Ahora, esas parejas de islas, ¿qué me generarían? Que si yo tengo, retomando lo que decía el licenciado, una ecuación donde tengo muchas relaciones, obtengo N cantidad de problemas porque tendría que generar N cantidad de contratos entre ambas. ¿A qué me refiero con esto? La información, es como yo intercambio la información. Debo hacer automatización interna que me permita poder hablar en el idioma de la otra institución, por decirlo así, o demostrar, revisar que el nivel semántico, la información que yo estoy administrando pueda ser entendida por la otra institución. Es una relación compleja donde se debe crear un esquema y yo debo tener N-1 problemas, que son N-1 contrato y N-1 formas y tecnología de tener que relacionarme con esa institución. En este sentido, ¿la solución cuál sería? Para poder lograr una verdadera transformación del Estado y poder, obviamente, tener servicios eficientes. Esto es una forma de resolver estos N-1 problemas. Por ejemplo, este es un modelo donde podemos ver una región orientada al gobierno electrónico hacia entidades descentralizadas o locales, digamos gobierno regional. Vemos, por ejemplo, el Estado Bolívar, que es una gobernación que tiene 11 alcaldías, que no solo la relación se reduce a las 11 alcaldías, sino que hay empresas de producción social, hay consejos comunales, hay el ciudadano, el público común que interactúa con cada una de estas alcaldías. ¿Qué hacen estas empresas, este ciudadano? Por ejemplo, el pago de impuestos. Si yo tomo el esquema anterior, donde tenemos N-1 problema, yo tendría que hacer 11 relaciones, o sea, N-1 serían 10 relaciones y 10 contratos con cada una de estas instituciones. Si yo lo manejo de manera centralizada, pudiese resolver eso a un solo problema, y el problema es a un solo esquema de intercambio de la información. ¿Cómo?
creando un solo esquema de intercambio de información, que no estamos hablando de una plataforma tecnológica, sino de cómo manejo la información. En este sentido, para yo poder saber por dónde empezar y qué hacer, debo poder tener la capacidad para estudiar cuáles son las fases de gobierno electrónico, dónde me encuentro, cómo están las agencias en el tema de gobierno electrónico. Aquí tenemos el esquema típico de Gartner de medir en qué condiciones nos encontramos, desde la presencia, que es la simple presencia web, desde que las instituciones del Estado puedan tener páginas web y en esas páginas web demostrar o publicar la información típica de la institución. Desde la interacción, donde ya paso a un proceso de normativas, donde la información, existe ya la información de los servicios que debe tener el Estado, como ya hay una identificación del acceso multicanal. ¿A qué me refiero con acceso multicanal? Que el ciudadano, ¿por dónde puede interactuar con el Estado? A través de un PDA, a través de una máquina, a través de un infocentro, a través de un centro de Internet, etcétera. Y luego tengo que trasladarme y evaluar el tema de la transformación, que es donde debo evaluar cuáles son las condiciones que tiene esa entidad o esa agencia de gobierno, cuáles son las condiciones tecnológicas para poder asumir un proyecto de gobierno electrónico. Y dentro de esas condiciones tecnológicas podemos ver el protocolo de transferencia, si está preparada para un protocolo de transferencia de archivos y mensajes. Tenemos que ver qué tipo de inversión se realiza en el tema de comunicaciones y obviamente poder trasladarnos al proceso de transformación, donde podemos obtener lo que llamamos el taquilla única o lo que es la estandarización de los procedimientos administrativos. Todo esto ineludiblemente es posible si existe interoperabilidad. Solo es posible a través de los mecanismos de interoperabilidad que ya lo hemos definido y que aquí vemos un concepto dado por la EIF del framework de interoperabilidad para Europa. Ahora, siguiendo con esto, ¿cuáles serían las plataformas que deberíamos adoptar? ¿Cómo han hecho otros países del mundo para resolver estos N-1 problemas? ¿Y cuáles han sido los modelos que han seguido en el tema de gobierno electrónico? Dentro de las plataformas de gobierno electrónico tenemos la pionera de todas, que es eGIF, de la cual fue construida y diseñada por el Reino Unido y ha sido la más antigua. Desde 1990 se ha trabajado esta plataforma. Luego llegaron los brasileros y construyeron lo que llamamos la plataforma EPIN, que es el modelo de interoperabilidad para el Brasil. Es una copia del eGIF, adoptaron el eGIF y lo modificaron. Tenemos FEA, que es la plataforma para la americana, que consta de 5 modelos de implantación de gobierno electrónico, tanto para gobierno central como descentralizado, desde municipios muy pequeños, entidades locales muy pequeñas, hasta capitales. Tenemos SAGA y OXI. El SAGA es el modelo de interoperabilidad y para gobierno electrónico, la arquitectura utilizada por el gobierno alemán. En el 2004 se generaron nuevos componentes o capas agregadas al modelo llamada OXI. ¿Por qué? Porque no solamente el gobierno alemán quería ver el servicio o la interacción con el ciudadano a través de transformar las funcionalidades en unidades de servicio, sino que quería también generar que como el servicio puede ser concebido, también pueda ser concebida la información física o el documento. Tenemos eGov, que nace en los entornos académicos, adoptada por el gobierno español. Tenemos AIF, que es la plataforma de gobierno electrónico japonesa, con una vigencia de 10 años en el tema. Tenemos OntoGov, que se basa en ontologías, adoptada también por la Comunidad Europea. GovTest, que es la australiana, y por último RNDE, adoptada por la Administración Pública Española. Los puntos comunes dentro de todas estas plataformas y experiencias ya ganadas en el tema de gobierno electrónico es que han utilizado como esquema XML. Son altamente costosas, a excepción de OntoGov, que ha utilizado ontologías en el tema de las semánticas y el manejo de las metadatas, y obviamente GovDesk, que creó su propia esquema para el manejo de la información en XML, que le llamó GovXML. A mí me gustaría, por factores de tiempo, poder hacer una presentación de las diferencias y las ventajas y los fracasos y los éxitos que han tenido estos países del mundo en la implantación de gobierno electrónico en estas plataformas. Hay otras más, pero son proyectos o trabajos realizados que no han tenido una implantación o una práctica o un escenario para que poder estudiar las debilidades, los éxitos y cómo han hecho que esto sea sostenible con toda la velocidad y el intercambio tecnológico y
y lo que ha crecido la sociedad del conocimiento. En función de esto, todas estas plataformas que les he definido, hay algo común. Este modelo funcional de integración para el gobierno es un trabajo personal que he hecho. ¿Qué tienen en común todas ellas? Y todas ellas es que la plataforma está vista por capas, orientada a lo que pudiéramos llamar nosotros una arquitectura orientada a servicios, SOA. Estas capas se separan en función de lo que es la capa de procesos, donde estos procesos, las instituciones o las entidades de gobierno han tenido que primero normalizarlo, evaluar qué procesos tengo y qué procesos pueden sufrir una composición con otros procesos de otras entidades o agencias de gobierno. Tenemos una capa de servicio donde tenemos la información propia del servicio, lo que son los servicios internos para las operaciones internas de cualquier entidad y, por supuesto, los servicios susceptibles a trámites, por lo que pueden ser compuestos, tramitados, orquestados dentro de lo que es una plataforma de tramitación. Y tenemos la capa de recursos, donde están todos los sistemas normalizados. Un proyecto de gobierno electrónico significa revisar cuáles son mis aplicaciones de software y qué tanto deben ser afectadas. Por ejemplo, cómo yo hago un modelo de base de datos bajo un estándar SQL 92 orientado a servicio, por ejemplo. ¿Qué debo, si debo trabajar con ingeniería de modelos, si debo hacer una capa por modelos para que estas aplicaciones o sistemas legados puedan proveer servicios? Esto es un trabajo interno de las instituciones, pero que deben tener orientación o buenas prácticas donde poder no cometer errores. Y, por supuesto, los servicios de seguridad, todo esquema de intercambio de información es factible si le provees todo una plataforma o un sistema de seguridad acompañado que garantice que el dato que ha sido consumido ha sido tratado por la entidad autorizada y obviamente bajo el conocimiento y los modelos establecidos por el Estado. Y tenemos los servicios de interoperación y de interconexión, que son los que se comunican directamente con la capa de administración electrónica, que es cuando observamos lo que es la integración. Este modelo de interoperabilidad o de gobierno electrónico no puede estar exento de poder manejar la interoperabilidad, lo que es la interoperabilidad organizacional, la interoperabilidad semántica, de poder hablar en el mismo idioma, de lo que significa para mí un ciudadano y sus datos es lo mismo que significa para la entidad A, B o C. Y no puede estar ausente tampoco de la interoperabilidad técnica, bajo qué plataforma o qué modelo tengo yo para poder interactuar de una institución con otra. Hay un componente nuevo que le llamamos gobernanza dentro de la interoperabilidad, que es donde se deciden las políticas y los costos que implican un proyecto de gobierno electrónico. Este componente es un aporte de lo que ha hecho las instituciones asociadas a lo que es la interoperabilidad transfronteriza en América Latina y el Caribe. Este modelo, de alguna manera, también ha sido apoyado por la IDAT, que es una organización para el tema de gobierno electrónico en Europa. Ahora, si nos vamos a EPIN, como nuestro primer modelo utilizado por Brasil, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Lo primero que hicieron fue crear el proyecto Infovía, que consistía en 3 etapas, ya concluido a la fecha, que era conectar todo Brasil en una fibra óptica, un backbone completo, donde todos los ministerios o los componentes de la entidad federal estaban conectados y todos tenían sus switches, todos tenían sus routers, todos tenían su PBX, todos tenían un control central, una administración central de las comunicaciones con un buen ancho de banda. Fue lo primero que hizo Brasil, logró esto, logró un servidor de comunicaciones central y, por supuesto, con todos los mecanismos de seguridad a nivel de la administración pública brasilera. Luego tomó EPIN las 2 capas, solamente voy a explicar a líneas gruesas 2 modelos de las 8 plataformas conocidas. Este modelo EPIN, del IGIF, del pionero en gobierno electrónico, el gobierno brasilero agregó 3 capas más, que es la capa de interconexión, la capa de seguridad propia y la capa de medios de acceso, que son los canales de comunicación con el ciudadano. Lo que llamamos organización e intercambio de la información y la capa de asuntos de integración de gobierno son una copia exacta
de EGIF, del sistema, o sea, de la plataforma del Reino Unido. Los brasileros se fueron hasta el Reino Unido, vieron la experiencia que tenía este país en gobierno electrónico, cómo había funcionado el modelo, e identificaron que faltaban esos 3 módulos por desarrollar. Ellos tienen publicado, una de las características es con conocimiento abierto, es una plataforma consensuada, o sea, discutida y abierta con todos los sectores, llámese sector privado y entidades de gobierno, y lo que la identifica es que la organización de intercambio de información, ellos generan tres capas internas. Una es la capa de la infraestructura o de la tecnología, en que subyace lo que es el dato y la información, el dato como tal que se transforma en la información. Estas 2 capas, que es el dato y la información, en el dato generaron lo que llaman ellos un catálogo para lo que es el dato per se. Ese catálogo tiene un esquema, y un esquema desde un encabezado donde se identifica la institución que es dueña de ese modelo de datos, donde tiene el esquema XML Chain, donde está el nivel de aprobación, tiene 3 cuerpos y obviamente las características propias, las revisiones y otras características más que si caemos en profundidad se las explicaría en este momento, más técnicas sobre lo que es el modelo o el catálogo de datos de las instituciones de la administración pública brasilera. Esto tiene una segunda capa que tiene que ver o está relacionada con los metadatos. Son modelos de metadatos que permiten hablar en el mismo idioma o tener la misma semántica. ¿Ok? Y por último, tenemos 2 capas relacionadas con las listas de gobiernos. Esa lista de gobiernos se refiere a los namespace, con que se refleja lo que es la arquitectura de servicio o gobierno electrónico del Estado. Dentro de esa lista de gobierno, podemos verla aquí más adelante, esto es las áreas de integración de gobierno electrónico que atenta contra el catálogo, o sea, que está relacionada con el catálogo del semántico y el catálogo de las metadatas, que me permite buscar los recursos, orquestar la información y ordenar los servicios en función de las necesidades y la interrelación que existe entre instituciones o entidades. Vemos aquí lo que es la parte de la integración de gobierno. En la capa de integración de gobierno abordamos la base de los XMLs o la representación de los servicios, cuáles son aceptados por la entidad reguladora. Hay que denotar que Brasil, como explicó el ingeniero, ellos tienen una estructura donde hay un ministerio dedicado a gobierno electrónico y está obligada, a diferencia de lo que vimos esta mañana, están obligadas, cada ministerio debe tener una dirección de gobierno electrónico. Si existen 30 ministerios, hay 30 direcciones de gobierno electrónico que participan en las discusiones de qué servicios o qué metadatos, desde las políticas, desde la gobernanza, de la jurisdicción, etcétera. Y existe el comité técnico de la cual hablamos esta mañana. Este comité técnico es el encargado de ver cuáles metadatos voy a aprobar, cuáles están en consenso, cuáles metadatos se convierten en servicio y de qué manera se administran los recursos. Vemos acá el catálogo para consultar los XML y obviamente tenemos para modelar los procesos de negocio. Brasil hace 2 años terminó de construir. Ellos no comenzaron con una plataforma de interoperabilidad, un UDI como es Europa, o de repente un bus de integración, un enterprise bus para integrar. No hicieron un repositorio integral del ciudadano, ni tampoco comenzaron con unos esquemas de construcción de servicios. No, ellos no comenzaron con la información. ¿Cómo voy a ordenar la información? Porque sabían que el problema estaba en poder hablar, poder comunicarnos. Y por eso modelaron los procesos. En la actualidad ya tienen todo esto. El eGov, el que yo traigo a colación, es adoptado por el gobierno, la Administración Pública Española, con ciertas modificaciones. Ellos sí tienen un portal, un portal al ciudadano, una taquilla única, también la tiene igual el EPIN, pero la arquitectura habla de un repositorio o un directorio de servicios, de tal forma que permita la interoperabilidad. Tenemos un
un Enterprise Bus, o un bus, un middleware, es una arquitectura que está orientada a que cada institución deba tener su bus y que cada institución se comunique a través del bus de interoperabilidad bajo un esquema y un control de un órgano central. O sea, es una arquitectura mixta entre distribuida y centralizada. Centralizada a nivel de políticas y aprobaciones y distribuida porque cada entidad es dueña de sus procesos y obviamente dueña del servicio que ofrece. Yo quisiera, por razones de tiempo, poderle caer en detalle de todos los riesgos que ellos han tenido, lo que han tenido que superar en el tema de y qué tecnología han utilizado para lograr esto. Lo que es importante de notar es que obviamente no puede existir gobierno electrónico si no tenemos arquitecturas abiertas, si no existe el software libre, si no existe la opción de apoyarnos en un esquema de interoperabilidad abierto y consultado. El gobierno chileno, de este eGov que vimos anteriormente, el gobierno chileno implementó el RNDE, que es un proyecto del PRIME, que es un proyecto de plataforma de modernización del Estado. El año pasado lanzaron una licitación pública. En esta licitación pública se estaba discutiendo todo lo que era la parte de orquestación de servicio, modelado de servicio puesto para las entidades o las agencias de gobierno a través pues de BPMN y todo lo que es el manejo de esquema. La plataforma de integración interna que ellos tienen, aquí se ve el modelo también de bus, de una arquitectura distribuida donde cada institución tiene su propio bus. Ellos tienen un motor de tramitación para orquestar los servicios y publicar los servicios a través de UDI. Tienen un repositorio integral de ciudadano, una carpeta donde hay los datos comunes, donde el ciudadano se llama, igual tiene, como decimos nosotros, el SAIME aquí. Hay toda una identificación de las aplicaciones de back office o las aplicaciones internas de cada institución y tiene un gestor para manejo de expediente. La Comunidad Europea ahorita, uno de las plataformas que no estamos describiendo, en este momento está desarrollando una cosa son las funcionalidades que se convierten en servicios que son consumidas por un proveedor y un consumidor de servicios. Y otra cosa es el documento en físico. ¿Qué plataforma me soporta el documento físico para poder tomar lo que explicó hoy el licenciado respecto a la validez, a las copias de seguridad y lo demás? ¿Qué tecnología o qué modelo es escalable, es sustentable? Obviamente que maneje los requisitos no funcionales orientados a la calidad. A mano derecha podemos ver, esto es una copia exacta extraído de la arquitectura que ellos tienen, donde manejan distintos proveedores de servicio, un bus. El bus de ellos está desarrollado en Java, es un motor dado por el tema de los estándares de Java y un motor de orquestación basado en BPIL, que me permite por encima tener una capa de monitoreo de procesos y normalización de procesos. Voy rápido, este es el eGov del gobierno español. El gobierno español tiene una administración propia de la plataforma. La plataforma tiene vida propia, un circuito donde ella misma se gestiona, genera colas, mensajería, fallas de mensajería, tiene todo lo que es la parte de estampado, sellado electrónico, firma digital, integrado dentro de la plataforma. Es una plataforma de monitoreo central que está puesta tanto en las recomendaciones técnicas como el marco de interoperabilidad y los principios de ese marco de interoperabilidad puesto a cada entidad local. Pero cada entidad local lo toma y obviamente lo adapta a sus circunstancias y a sus características técnicas. Esto es un modelo de implantación, es el mismo modelo español, es el mismo modelo español, donde tenemos un modelo distribuido, distintos bus, con un orquestador o digamos un identificador de un proceso y un administrador, un rector de procesos, con un concepto de taquilla única, con un adaptador a distintas plataformas manejados bajo KML, Web Services, un formato para Web Services, con una arquitectura bajo SOA totalmente. Esto para terminar ya, estos son los estándares, esto es traído de la industria. Y son los estándares adoptados por la academia que coinciden con lo que es la industria. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos 3 entidades creadoras de estándares como la W3C, OASIS. Vemos aquí el protocolo para mensajería, que es SOAP, para el manejo de los servicios, dado por la W3C, como pudiera ser también
BPIL, de OASI, todo lo que es el tema de seguridad, todos los estándares que están en azul para transacción, para políticas de seguridad, para el registro, como el EUDI, que pertenece a OASIS también, el EBQML, que es para comercio electrónico, son aceptados, es donde converge la industria con la academia, y utilizados en las implantaciones, aunque cada país ha decidido qué tecnología usar o qué lenguaje de programación, o cómo desarrollo mis servicios web, basados en arquitecturas abiertas y software libre. Ellos todos han adoptado estos estándares que están en azul, ¿no? En otra presentación podemos discutir cómo se implanta cada una de ellas. Para cerrar, los factores críticos importantísimos y comunes para el tema de implantación de una arquitectura orientada a gobierno electrónico, o lo que es gobierno electrónico o proyectos de gobierno electrónico, es que debe existir patrones de calidad para los servicios. ¿Qué implica? Los servicios deben ser medidos por su usabilidad, por su consistencia, por la completitud, y no pueden crearse simplemente porque quiero concebir servicios. Debe existir un esquema de calidad. Si voy a tomar la 9126 porque quiero medir el tema de la usabilidad de los servicios, debe tomarse esa decisión. Implementar esos patrones deben estar públicos antes de comenzar a adentrarnos a un proceso de adopción de gobierno electrónico. Obviamente debe evaluarse y monitorear la evolución de esos servicios en el ámbito nacional a partir de indicadores. De nada nos sirve tener un marco de interoperabilidad completo con unos servicios identificados si yo no sé cómo evolucionan. Las instituciones son dinámicas. Hoy hay un servicio que mañana puedo utilizar una reingeniería, observar el proceso, mejorarlo y obviamente cambia. O las leyes cambian, la institución es modificada y el servicio cambia. Debe existir un monitoreo. ¿Cuáles servicios están en alto? ¿Cuáles están en baja? ¿Cuáles han sido intervenidos? ¿Cuáles no? ¿Cuáles están actualizados? ¿Cuánto es la actualización? Porque la información tiene que estar en tiempo real, tiene que ser óptima, precisa, para que pueda ser utilizada por las instituciones en su proceso de integración. Debe existir una arquitectura de múltiples plataformas que permitan establecer reglas internas particulares de funcionalidad y la autonomía de cada una de las instituciones participantes. Cada institución es participante. El Estado o los gobiernos han tenido la responsabilidad de generar las políticas, los estándares, los marcos, los modelos y obviamente una rectoría en cuanto a la seguridad de que se hace uso, pero es independiente y debe darle obviamente las pistas, ¿no? De qué hay, cómo hay, que se ha aprobado, ¿no? Implementar modelos de actualización del marco de estándares por aparte de un marco de interoperabilidad. Los estándares cambian. Como ven, he presentado una cantidad de estándares aprobados por la industria, adoptados por las academias y viceversa. Hoy tenemos un estándar, mañana muere. Debe existir un mecanismo, un esquema para adoptar estándares y eliminar estándares. Obviamente, garantizar la seguridad y confidencialidad de la información. Para poder hacer público mis datos, debo demostrar que tengo un esquema y un modelo que garantice la seguridad y unas políticas asociadas a la seguridad de la información. Garantizar mecanismos de soporte, de costo y riesgo y de actualización tecnológica. Si hago una recomendación tecnológica para adoptar una arquitectura en particular, debo recomendar porque existe un tejido industrial que la apoya o que existe la posibilidad de tener un soporte detrás de esto, independientemente de las direcciones informáticas que puedan tener cada agencia de gobierno. Desarrollar y adopción de modelos de metadatos, que hemos hablado. El primer paso son los metadatos, que es un modelo abierto e internacional, porque de los metadatos viene la semántica y es el entendimiento y el esquema de intercambio de información y por tanto integridad, interoperabilidad y el resto de los conceptos que hemos abordado aquí. La creación de un catálogo de modelos de datos, la voluntad política de cambiar por parte de los líderes. Ahora tenemos algo que no todos los países cuentan con eso, que es una ley. El EGIF fue exitoso porque fue obligado a hacer uso de él. Hay una ley de interoperabilidad en el gobierno español y hay un modelo y una arquitectura de interoperabilidad que es obligatoria para las instituciones. A mí me encantaría como venezolana lograr ese modelo y esa arquitectura obligatoria porque de esta forma
Hay dos maneras realmente: o lo dejas libre por la innovación, por un tema de la brecha digital, de la exclusión social, de cómo yo voy a sumar a aquel que pierde el trabajo porque no se adapta a los cambios tecnológicos internos, etcétera. Es una forma, pero es una forma también que arroja como consecuencia desorden. Si yo genero un marco y una plataforma y yo la hago pública y la hago obligatoria, yo estoy garantizando que no se va a cometer los errores que han cometido otras naciones del mundo. Y después debo buscar los mecanismos para poder luchar contra la brecha de exclusión digital que ocasiona cuando nos empezamos a emprender un proyecto de gobierno electrónico en una institución. La adecuación de relaciones internas y externas entre entidades, integración con otros niveles de gobierno y con los demás poderes. Es importante eso, ya eso lo resuelva la ley. Definición de política y planes de desarrollo informática hacia el gobierno electrónico. Cuando yo les hablé de gobierno descentralizado y vimos el Estado Bolívar con sus 11 alcaldías integradas respondiendo al gobernador en cualquier aplicación, un RP abierto, un sistema de recaudación de impuestos, catastro, etcétera. Tú le preguntas a un director de informática, ¿sabe lo que es gobierno electrónico? ¿Sabe lo que es un proyecto de gobierno electrónico? Y lo desconoce. Entonces, si ni siquiera los directores de informática conocen lo que es un proyecto de gobierno electrónico, ¿qué implica normalizar los sistemas existentes para poder hacer que esa alcaldía o esa entidad tenga transparencia hacia el ciudadano y pues sumarse al modelo de integración? La definición de políticas, ¿okay? Y la utilización de arquitecturas abiertas como recurso estratégico. Cuando hablo de arquitectura abierta, señores, hablo de software libre. ¿Okay? Es importante. Todos los modelos donde ha existido éxito es porque se ha hecho y se ha adoptado el software libre. La utilización, la adopción de XML, todos los modelos utilizan XML como el modelo primario para la integración de datos y la promoción a la ciudadanía como prioridad. No se puede desconocer, querer lo que se desconoce. Esta ley que hoy hemos conocido hay que hacerla pública. Yo por lo menos en mi casa ya la voy a hablar, todos debemos hablar de ella, de tal forma que pueda existir una promoción de la prioridad de lo que es el gobierno electrónico, del impacto y los beneficios de lo que es un proyecto de gobierno electrónico. Muchas gracias y me despido diciendo que la oportunidad existe, el momento es adecuado y las condiciones básicas están dadas. Hoy lo vimos con la exposición del licenciado, lo que nos queda es trabajar y aportar ideas. Feliz tarde. Muchas gracias a la ingeniera Ana Coles. Vamos a abrir un ciclo de preguntas y respuestas cortos. Y si lo desea, la persona la puede hacer desde su silla, o si quiere puede pasar para acá. No, para todos, incluido también usted. Para todos los ponentes, pueden hacer alguna pregunta, bien sea, como les decía, sentado de donde están, o si prefiere puede pasar por acá, que sean preguntas cortas para que aprovechemos el tiempo.